Buenas noches, este es un video acerca de el bullying. Mi nombre es Suchima Velázquez, estudiante de Psicología de la Universidad de Acambú, y voy a tratar someramente lo que significa el bullying y cuáles son sus consecuencias y sus respuestas fisiológicas y psicológicas. El bullying se conoce como acoso escolar y es cualquier forma de maltrato físico o verbal que es producido entre escolares de forma reiterada a lo largo del tiempo, tanto en las escuelas como a través de las redes sociales, que es conocida como el cyberbullying. Una forma de bullying que ya es en la etapa adulta y que puede ser consecuencia del bullying en la infancia es el mobbing, es el acoso laboral, es por parte de jefes o compañeros de trabajo. No solo puede desembocar en la pérdida del empleo, sino también en un daño serio psicológico a la víctima, igual que en la infancia con el bullying. Se ha visto que el tipo de violencia que predomina en los acosos es de tipo emocional y se da mayoritariamente en las aulas. Las víctimas de acoso por lo general pueden ser niños en etapas de la adolescencia, y se ha visto que si en etapas más tempranas, pues las víctimas mayoritariamente son hembras. El bullying en la escuela genera varios tipos de consecuencias desde el punto de vista físico y psicológico, y se ve sobre todo con aquellos que quieren hacer, que están sometidos a acoso y por miedo a las represalias o falta de confianza con sus padres no lo comunican, sufriendo y siendo víctimas del mismo. Las consecuencias psicológicas están en la depresión, los sentimientos de culpa por creer que si no son aceptados por ese grupo de estudiantes de su mismo, pueden ser en niveles iguales a los de ellos o más altos, entonces van a dejar de formar parte del grupo, y están en las etapas en donde la aceptación de grupo es una de las características más importantes desde el punto de vista psicológico. Tienen faltas injustificadas a clase porque evaden a los acosadores, tienen un rendimiento escolar muy bajo, tienen, en los casos más severos, donde están sometidos sobre todo a agresiones físicas, a ideas de suicidio, que es lo que más preocupa, es lo que más llama la atención, porque en los casos más graves pudiesen llegar inclusive a autosuicida y a la muerte. Una de las cosas que está ahorita predominando y que se está asociado a las tecnologías o a las nuevas tecnologías que son de uso muy cotidiano, como los teléfonos inteligentes o por medio de los teléfonos inteligentes y las tablas, es el cyberbullying. Puede verse aquellos todos los que tienen acceso a internet, al WhatsApp, que es muy común, al Facebook, Skype, Twitter, etcétera. Y esto se ha visto incrementado en los últimos años porque indudablemente pues cada vez más jóvenes tienen acceso a la tecnología. Estas nuevas tecnologías ha permitido que sean nuevos mecanismos de socialización que, por supuesto, no generan, aunque generan confianza en los jóvenes, tienen la dificultad de que, como no son desde el punto de vista físico alcanzables, esto van a generar una confianza ficticia, porque no vas a tener acceso al contacto físico que también se requiere para que puedas ver el papel del acosador. Van a otro nivel indudablemente, y las víctimas están siempre asociadas a personas con muy baja autoestima que requieren de este tipo de estrategias para tratar de ser más sociables, y esto hace que siempre estén mucho más expuestos, y cada vez son los jóvenes de más poca edad los que se encuentran víctimas e inclusive expuestos a lesiones desde el punto de vista físico. Las modalidades del bullying pueden ser las verbales, que van desde el punto de vista de los insultos, los sobrenombres, los menosprecios en público, resaltar los efectos físicos que tienen aquellos muchachos. Es, digamos, el que uno ve más. Aquí en este grupo están aquellos muchachos que tienen déficit de atención, que tienen problemas de autismo, síndrome de Down, que tratamos de incluirlos en los grupos sociales más, digamos que más socialmente aceptados.
Estos son los mayormente víctimas de acoso, que quizás inclusive no entienden la importancia o la magnitud del problema en el que están, y siempre van a ser los que potencialmente van eh, a la modalidad física, que entonces ya son agresiones con o sin objetos, y que se ven más con más frecuencia. Antes era en la primaria, pero ahorita en la secundaria se está viendo muchísimo el contacto físico, inclusive con lesiones severas. Han habido casos en nuestro país, en Venezuela, donde, sobre todo en Caracas, que los muchachos han quedado con discapacidades permanentes por el efecto de los efectos físicos. Se agrupan las personas que están, los acosadores o los agresores, y entre muchos lesionan a una sola víctima, causándole lesiones severas, inclusive la muerte. Se ha visto ahora con más énfasis que además graban las lesiones y las montan en las redes sociales con la intención eh, de afectar mayormente, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también social y afectivo a la víctima, haciéndose cada vez más severo el problema. Desde el punto de vista psicológico, indudablemente no solamente disminuye la autoestima, ya es una característica del acosado tener una autoestima baja, y a esto es que van a ir asociadas las estrategias para poder abordar desde el punto de vista psicológico el problema en sí, para que tenga herramientas para que en el contexto del resto de su vida pueda tener éxito en sobrellevarlas, y además en no ser víctimas de ataque y no convertirse también en víctimas de acoso laboral en el futuro. Las incidencias entre las víctimas: han habido bloqueos sociales, hostigamientos, manipulaciones, coacciones, exclusiones sociales, intimidaciones, agresiones, amenazas, y pues aislamiento del grupo de los compañeros, que en la adolescencia es muy importante, porque la socialización, la aceptación de segundas y terceras personas es muy importante para el desarrollo psicosocial del adolescente. En los tipos de respuestas pueden comportarse de forma agresiva, es decir, de qué manera comportarse ante el acoso. Pueden ser agresivos, pueden ser pasivos, inclusive puede tener papel de cómplice, con la esperanza de que haya mayor aceptación o simpatía de los grupos de acosadores, y con una falsa expectativa de que dejen de acosarlo, y eso por lo general no causa mayor efecto. Otra cosa que pudiese ser es que haya un cambio de rol, que el agredido se convierta en agresor en personas que sean o menores que ellos, o con una indefensión mayor que la que ellos tuvieron, y se hacen hasta acosadores también. Los rasgos sociales de la víctima: las víctimas pasivas son por general niños más pequeños, eh, que están en situaciones sociales de aislamiento, con o sin déficit de atención, y con frecuencia no tienen amigos, y eso hace que sean mucho más vulnerables. Tienen miedo a la violencia, por lo general vienen de hogares también donde presentan maltrato. Eso les crea un alto índice de ansiedad y de inseguridad, y por lo general la autoestima es bien importante allí, que está muy disminuida, inclusive desde el hogar. Probablemente son chicos que son sobreprotegidos en sus hogares y tienen ese perfil. La víctima activa es aquella que está prácticamente con las mismas características, con un rol muchísimo peor que el del pasivo, y puede tender a resolver el problema de tipo agresivo, y esto hacer que se convierta en un problema. Puede ser más vengativo, y eso hace que hayan situaciones de violencia más severas, porque busca defenderse simple y llanamente, y combate violencia con violencia, que es uno de los objetivos primordiales de las estrategias dirigidas a corregir el bullying, es no permitir que la violencia sea la forma en la que intenta resolver los conflictos. Las consecuencias psicológicas: pueden haber problemas físicos, de que van desde el dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, gastritis, úlceras, trastornos del sueño, insomnio, sueños que no sean reconfortantes, que lo lleve al agotamiento y al cansancio físico.
pérdida de peso, no quieren comer y eso pudiese llevarles inclusive a la desnutrición. La pérdida de la autoestima hace que el niño siempre esté atemorizado, que le tenga fobia al colegio, que tenga ansiedad, que tenga inclusive depresión. Este última, la depresión, es el que más tiene el riesgo de suicidio. Cuando se tornan agresivos, pues también tienen una alta probabilidad de suicidarse. Otra modalidad que también lleva a que se hagan problemas complejos es que algunos adultos tienden a culpabilizarlos y tratando de hacerles entender que ellos están generando la violencia, sin entender que el problema va más allá de lo que el adulto pueda comprender para el momento. Las consecuencias futuras, pues los niños van a ser más propensos a tener acoso laboral en el futuro, a tener situaciones sociales o afectivas conflictivas con parejas, con vecinos, y eso está generando constantemente violencia. Tienen, altera sus capacidades desde el punto de vista no solamente social, sino también académico, hace que tenga un gran ausentismo laboral, un bajo rendimiento, una repitencia constante, y eso por supuesto va a hacer las personas frustradas del futuro. ¿Qué cosas se están planteando? Hay un trabajo de un autor mexicano, un trabajo de grado que propone ciertas estrategias para tratar de solventar la situación. Van desde hacer el diagnóstico por medio de encuestas a las posibles víctimas, es decir, en el entorno escolar hacen las encuestas, se permiten hacerlo desde el punto de vista anónimo en colaboración con los docentes y se les notifica a los padres por intermedio de una circular. Eso por lo menos va a dar 3 sesiones, una para el diagnóstico, una para la discusión de los casos con el personal docente y una en comunicación a los alumnos y los representantes de los resultados. Después se plantea hacer dinámicas como cartelera en todas las secciones de acuerdo al conocimiento de cada grado, resaltando los aspectos positivos de las fortalezas y las necesidades de no hacer acoso y sobre todo de utilizar de forma adecuada las tecnologías para que con el uso racional de las tecnologías nuevas y de las redes sociales no solamente no sean víctimas del bullying, sino que le resten importancia como elemento de socialización en la adolescencia y en la niñez. Hacer un uso racional del teléfono, del uso de la internet. Hay una escala de victimización a través de los teléfonos móviles y a través de internet que está disponible para que creamos todos y propongamos hacer un protocolo que de forma anónima nos permita, además de ofrecerle respeto y solidaridad al paciente, a la víctima del acoso, señalar los elementos de alarma que permiten saber cuándo denunciar y cuándo tomar cartas en el asunto. Eso habrían estrategias ya con sesiones de psicología positiva, resaltando las fortalezas y realizando los diagnósticos, digamos que normatizando de alguna manera los protocolos en la edad escolar y en los ambientes escolares para evitar las situaciones de peligro, crear normas de convivencia, hacer que cada vez haya más respeto y sobre todo disminuir esa sensación de impunidad que hay y de desconfianza desde el punto de vista en el que los docentes no abordan las situaciones porque también tienen miedo. En nuestro país la LOMNA ha sido una carta bajo la manga para los niños y una carta debajo la manga que se ha subestimado su uso y que debería ponerse en práctica más que para criminalizarlo, para tratar de tener estrategias que nos permitan recuperar a los acosadores y también pues sentar a los agredidos que tengan la autoconfianza como para que se evite el riesgo de suicidio más adelante. Cuando uno hace el adecuado manejo emocional, hace actividades en grupo, con los representantes, con los directivos del colegio, para que a fin de cuentas, mediante la psicología positiva, se pueda abordar el problema y hacer que se disminuya la incidencia, la prevalencia y que se crean los adultos del futuro mucho más sanos. ¿Cómo se plantea? Pues hacer para aquel que ha sido agredido por lo menos unas 9 sesiones. Una primera va a ser de orientación y compromiso en el que van a acudir con los padres,
se hace la encuesta y se evalúa cuáles son las fortalezas. En la segunda sesión, en base a esas fortalezas y el autorregistro y detallado de la situación de acoso, pues entonces buscar las estrategias que nos permitan puntualizar cuáles son los puntos más álgidos. Después de eso, en la tercera, hacer cumplidos y a practicar sobre las fortalezas ya con el agredido, hacer cartas de agradecimiento y buscar los aspectos positivos de aquellas personas que siempre nos han eh, apoyado como acosados. Luego de esto, que lo hayan definido con el joven, se convoca nuevamente a los padres en 2 sesiones siguientes para resaltar las cosas positivas, revisar los objetivos relacionados con el uso de las fortalezas y la retroalimentación, revisar tareas de gratitud y hacer una introducción a la terapia del perdón. Luego, con el joven solo, se convierten esos sentimientos negativos como el odio y la amargura en sentimientos neutros o positivos para algunos y se discute la importancia de la reconciliación con el pasado para vivir un mejor presente. Luego, en una siguiente sesión, se hace una terapia de saboreo así como que, bueno, tengo tantas cosas positivas, ¿por qué no disfrutarlas? ¿Por qué no dejar de prestarle atención al acoso y disfrutar de sentarse a tomarse un café, de conversar con los compañeros, de ver una buena película, de hacer una actividad que sea altruista para que en función de eso sepas que tienes otras alternativas para buscar tus lados positivos y explorarlos. Y luego en la novena sesión de optimismo y esperanza que se hace con los padres, se identifica en 3 sesiones siguientes, ver qué oportunidades se perdieron y qué tipo de oportunidades podemos ganar para la realización de un mejor adulto del futuro. Con esto terminamos la sesión y esperamos que sea provechoso para todos saber que el bullying no es una situación ajena a todos, que todos tenemos una cuota de responsabilidad en hacer que los adolescentes cesen las actitudes de acoso. Saber que con las normas de convivencia llega un momento en el que ya no es un nivel de competencia de la institución, pero que es obligación de la institución llevar el problema a un siguiente nivel. Porque si realmente el adolescente acosador de una conducta antisocial, pues debe recibir lesiones tendientes a que o mejore su capacidad o entienda que está en un problema en el cual puede tener responsabilidades desde el punto de vista psicológico, inclusive físico y penal si es que causa lesiones leves o graves al acosado. Bueno, espero que esto sirva para que todos tengamos una mejor Venezuela. Gracias.